Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde la fantástica ciudad de Vancouver. Este video está preparado especialmente para darte las razones a partir de las cuales nosotros consideramos que estas medidas que han sido anunciadas por el ministro Miller ya hace algunos días fueron creadas, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la génesis a partir de la cual Inmigración Canadá y el ministro de Inmigración se han visto forzados a tomar estas medidas? Esto te lo explico en el siguiente video. Fíjate, estas medidas han causado mucha controversia, ¿verdad? Porque podrían afectar a algunos que ya están planeando su proceso de inmigración a Canadá, pero más allá de eso, lo que nosotros queremos hacer en este video es darte primero la explicación de cuál es el origen, por qué es que se toman estas medidas, cuáles han sido las razones para hacer esto, y en segundo lugar, proponerte alternativas para encontrar caminos inmigratorios hacia Canadá, porque para muchas familias y para muchas personas estas medidas no los van a afectar en lo absoluto. Entonces yo te quiero compartir 5 razones fundamentales del por qué estas medidas han sido implementadas. En primer lugar, tienes que entender que esto no afecta únicamente a latinoamericanos, ¿no? Estas medidas que se han tomado van a afectar, si acaso, a todos los postulantes, independiente de su nacionalidad. Ahora, pero sí hay un antecedente, ¿no? Fíjate que, y nosotros lo anunciamos hace ya algún tiempo, estas medidas ya las hemos anunciado en su oportunidad. Recuerden que a mitad del año pasado expulsaron a cerca de 400 estudiantes de la India que habían llegado aquí con permisos de estudios adulterados, permisos de estudios falsos. Entonces eso es importante tener en consideración, ¿no? Ahora, no quiero puntualizar a determinadas comunidades, pero sí es cierto que hay un grupo grande de ciudadanos de países específicos que abusaron de las cartas fraudulentas y creando además instituciones que no cumplían, instituciones educativas que en Canadá no cumplían los estándares mínimos. Entonces, esta es una de las razones muy claras a partir de las cuales el ministro Miller tuvo que tomar cartas en el asunto, por esta sobredimensión del número de postulantes específicos que venían no necesariamente con todos los documentos bien emitidos. En segundo lugar, las ferias educativas. Esto lo quiero explicar con mucho cuidado para que no se vaya a malinterpretar. Las ferias educativas per se no son la causante de que el ministro Miller haya puesto estas medidas que restringen en algunos casos la posibilidad del trabajo para el cónyuge acompañante. No quiero decir eso. Pero sí es importante señalar que estas medidas obedecen a que muchas ferias educativas, y tú lo sabes porque Latinoamérica ha sido inundado por este tipo de promociones, se ofrecía casi cualquier cosa. En estas ferias educativas te ofrecían cursos de 6 meses, de 8, de 1 año. No importa si querías venir a estudiar mecatrónica, no importa si querías estudiar cómo hacer uñas de acrílico, te vendían de todo. Te vendían de todo y muchos de esos programas educativos ahora no sirven para nada. Porque el estudiante que venía con una familia ya no va a poder traer a la cónyuge acompañante, y si la trae, esta no va a poder trabajar. Uno de los aspectos centrales y fundamentales de los mecanismos, digamos, que una familia tenía para poder tomar esa decisión es que el cónyuge acompañante pudiera trabajar. Este tipo de programas que se creaban a diestra y siniestra y que se ofrecían a todo costo han generado además que las escuelas formales en este país tuvieran que ampliar sus salones de estudio. Por supuesto, no lo hacían dentro de su propio edificio, sino que tenían que contratar con otras subescuelas que muchas veces no cumplían con los estándares mínimos que Canadá solicita para sus escuelas.
Entonces habían espacios con 4 sillas, una pizarra, con un profesor que nunca aparecía. Ese es el tipo de educación que en algunos casos, en los casos más críticos, el ministro Miller ha querido evitar. Entonces no es una cosa menor. Ese tipo de promoción de cualquier tipo de programa académico a través de estas ferias es lo que finalmente ha derramado este gran container de información y de promesas muchas veces distorsionadas y falsas que han generado lo que han generado. Por eso, a partir de ahora, cada vez que tú veas la promoción de estas famosas ferias educativas, quieres venir con familia, tienes que saber que hay requisitos que tienen que cumplir. Porque además estas ferias educativas fueron impulsadas por cualquiera que quisiera hacer una empresa educativa, se ponía un letrero, creaba una página web y ya está. Y eso es importante que tú lo identifiques. Por otro lado, los consultores de inmigración estamos sometidos siempre a la regulación estricta de Canadá y al cumplimiento de lo que nosotros ofrecemos. Esa es la gran diferencia de hacer un proceso con una empresa consolidada, con alguien que quiere lo mejor para ti, en vez de hacer alguien que solamente está deseoso de venderte un programa sin importarle si a mediano o a largo plazo esto le va a servir para tu proceso de inmigración. En tercer lugar, las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto, no? Estas malas prácticas de crear programas académicos, de inventarse escuelas que no cumplieran con los estándares mínimos de Canadá, tiene mucho que ver con lo que se compartía en las redes sociales, ¿no? Y eso tú lo sabes, ¿no? Creadores de contenido que sin conocimiento ni del lado académico y mucho menos del lado inmigratorio empezaron a difundir mensajes equivocados sobre la facilidad de llegar a Canadá a estudiar y convertirse en 3 o en 4 meses en residentes permanentes. Porque eso ha generado consecuencias directas e indirectas. Lo primero es que ha habido una sobredemanda de escuelas, ¿verdad? Y no necesariamente estos creadores de contenido explicaban cuál es la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada, cuál te podría servir para tu proceso y cuál no. Entonces todo eso ha generado una vorágine de información inexacta que en la práctica ha perjudicado a mucha gente y a muchas familias. En cuarto lugar, probablemente uno de los efectos más importantes que ha tenido como corolario que el ministro Miller tome finalmente esta decisión tiene que ver con las crisis, ¿no? Las crisis que enfrenta en este momento el país, ¿no? Y seguramente tú ya lo sabes. La crisis que ha desbordado debido a que este país no está preparado para la cantidad de ciudadanos que ha recibido en los últimos años. Canadá, en buena cuenta, es como cualquier domicilio, es como tu casa, ¿no? Tu casa está preparada para 5 miembros. Si de pronto te cae toda la familia de tu esposa, tu familia directa, entonces ya no son 5, ahora son 20. Esos 20 tienen que compartir ahora los 2 baños que tienes en casa, tienen que compartir la cocina y evidentemente no todos pueden entrar a la vez. Eso es un poco lo que está pasando también aquí en Canadá, ¿verdad? Seguramente tú has visto esos videos en donde estos creadores de contenido te van diciendo que el sistema de salud está colapsado, que está todo muy mal. Bueno, ¿está mal? No sé si realmente esos videos expresan la situación cierta del país, ¿no? Lo que hay es un retraso. Lo que hay es un retraso que podía tomar más tiempo obtener una cita, más tiempo en obtener un especialista. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que requiere este servicio. Pasa lo mismo con el mercado laboral. No es lo mismo atender un mercado laboral para 10 que para 100. Entonces, estas crisis han querido ser, digamos, enfrentadas por el mecanismo probablemente que sea más fácil, ¿no? Por la medida más fácil de tomar, que es culpar a los estudiantes.
Y esto viene a colación con el quinto rasgo que yo te quiero señalar aquí, que es la proximidad de las elecciones, ¿no? Las elecciones están a un paso, ¿no? El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau entiende que hay que satisfacer las demandas populares, ¿verdad? Que hay que satisfacer principalmente a los canadienses que van a votar por él. Y hay que buscar un chivo expiatorio de estos problemas de salud, de estos problemas de escasez de vivienda, que son básicamente pues, quienes llegan al país a estudiar. Entonces eso es algo que también tienes que tener en consideración para que entiendas por qué es que estas medidas se han tomado. Y finalmente hay algo que sí me llamó mucho la atención desde el inicio, ¿no? Que es la competencia. La competencia entre universidades por un lado y college y escuelas privadas por otro. Yo no estoy afirmando aquí nada, pero es muy raro, ¿verdad? Es muy raro que ahora, y eso es lo que da la impresión, parece que las universidades de un plumazo borraron y sacaron de la competencia en este proceso económico justamente a los colleges, que son sus principales rivales económicos, ¿verdad? Entonces ahora básicamente la puerta para llegar a Canadá es a través de las maestrías. De las maestrías solamente las ofrecen las universidades y los colleges han quedado de lado en esa medida muy interesante, ¿verdad? Muy interesante que yo te invito también a analizar, porque de pronto ahora, si tú quieres venir con tu familia, si tú quieres venir con tu pareja y que ésta trabaje, tienes que venir únicamente por el camino universitario. Si eres joven y estás soltero, ninguno de estos cambios debería de afectarte, ¿no? Más bien, si tú estás en la plenitud de tu edad, estás debajo de los 30 años y no tienes una familia, las modificaciones, lo que se pretende hacer, porque esto todavía no está zanjado, no debería de afectarte. Ahora bien, si como familia todavía estás pensando en llegar a estudiar, también tienes todas las posibilidades intactas, siempre que vengas a estudiar una maestría de 1 o 2 o 3 años en el país. Como ves, estas medidas nunca vienen solas. Estas medidas tienen unas razones. Aquí hemos querido explicar algunas de ellas. Espero que este video te haya dado nuevas luces. Espero que tú y tu familia están empezando a preparar su proceso de inmigración. No se desanimen, porque al contrario, yo creo que este es el momento preciso que Canadá ha limpiado el camino, está sacando las cosas que han generado obstáculos, que están haciendo mucho ruido y te están dejando el camino expedito para que tú y tu familia puedan llegar aquí al país. Para eso, obviamente, tienes que utilizar un poco menos las ferias educativas y un poco más a los profesionales de inmigración, que somos finalmente los que vamos a darte un panorama completo, no solamente del proceso de los estudios, sino del proceso de inmigración en general. Contáctanos en cualquiera de nuestros medios sociales que están apareciendo en estos momentos en las pantallas. Esta vez yo creo que tenemos las oportunidades de hacer que tu proceso de inmigración se concrete y que puedas estar este 2024 en el país. Porque además, los estudios no son la única vía para llegar a Canadá. Podrías, tú y tu familia, tener múltiples oportunidades en este sistema que sigue siendo confiable, que sigue siendo sólido en un país que te necesita. Espero verte en Canadá y espero verte pronto.